otro nivel. Orlando Zamora ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Orlando, analista financiero, brillante analista financiero que nos acompaña siempre para darnos una clase y entender todas estas cosas que son tan difíciles, porque él lo explica con un lenguaje de primaria que nos hace mucha falta. Erika hacía un compacto rápido de todas las noticias que se han agolpado en la fuente económica para ofrecérselas a Orlando y que él ordene sus ideas. Lo sustantivo era que yo le decía ayer que íbamos a invitar a Orlando para que nos explicara por qué estos saltos del dólar paralelo que se ubicó ayer en 10,36 por dólar. Luego vamos a ir desmenuzando otras noticias que tienen que ver con la inflación, con la devaluación del bolívar, con otros aspectos, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a comenzar por esto, que la gente está muy interesada en escucharte. ¿Qué es lo que está pasando nuevamente? ¿Por qué se nos vienen encima otra vez una serie de noticias negativas cuando había cierta tranquilidad? Pues, ¿no? Buenos días, un gran saludo a la audiencia, a ti. Gracias por invitarnos acá. Bueno, fíjate, hay que analizar el comportamiento del mercado cambiario para tratar de entender qué ocurrió. Okay. Luego daremos algunas explicaciones posibles de lo que ha acontecido. Fíjate que la política ha sido muy improvisada en términos de, primero porque las condiciones no lo permiten, la escasez de reserva. Pero fíjate que las cifras ya comienzan a ser dudadas y a lo mejor el mercado paralelo sí está entendiendo que las expectativas no son tan positivas como se espera. Además de que la economía, su crecimiento se está deteniendo en comparación con el primer semestre del año. Se está deteniendo con respecto al empuje que tuvo en el primer semestre del año. Pero fíjate cómo se están manejando las cifras de inflación, que ya vamos a relacionarlo con el tipo de cambio paralelo, ¿verdad? Mientras el Banco Central maneja cifras de una inflación en julio del 7,5, 8,2 en agosto, no revela la de septiembre. Y ahí comienza a haber mucha suspicacia. ¿Por qué no revela la de septiembre? Algunos dicen que la inflación se disparó tanto en septiembre a raíz de la devaluación que se produjo el mes precedente, en agosto. Y hay quien dice que pasa del 20, del 28. Lo cierto es que el banco... Solamente en septiembre. Solamente, y no... Hay algo oscuro allí, pues, en ese cumplimiento de estadística que obliga la ley. ¿Qué pudo haber sido qué? Claro. Mientras que el observatorio venezolano lo ubica en 11,5. Sigue el mes de octubre y el observatorio venezolano habla del 14,5 y el Banco Central apenas refleja un 6,2. Entonces, evidente, hay un manejo de cifras con ponderaciones que no son las más exactas y posibles. Se dice incluso que el Banco Central está tomando los 3 últimos meses para promediarlo e indicar la inflación nueva. Eso es un disparate. Octubre, noviembre y diciembre. Exacto, toma 3 meses, los pondera. Por eso es que no es extrañar lo que tú informabas, que es posible que la inflación cierre en un 200%, wow, frente al 150, 160 de las cifras oficiales, que todavía se mantienen sobre esos niveles. Entonces, si estamos manejando mal la información, si estamos creando expectativas negativas, luego tenemos un presupuesto que se elaboró y nadie sabe qué características tiene, ya vamos a hablar de eso. No, los presupuestos tienen que ordenar la economía del año que viene. Entonces, el 2023 se presenta un presupuesto sin datos específicos de lo que se supone va a ocurrir, qué tipo de tasa de cambio, qué tipo de crecimiento, qué tipo de inflación va a haber. Entonces, ¿qué ocurrió todos estos tiempos, en estos 3 últimos 4 meses? Que la inyección de dinero durante cada mes ha ido incrementándose. Por ejemplo, en julio se inyectaron 530 millones. En esos 30 millones, la brecha, 530 ese mes de julio de dinero inorgánico, dinero no soportado, para financiar a estas múltiples personas que están embelleciendo todo el país. No hay miles de personas embelleciendo el país. Cuando los huecos proliferan a raíz de las lluvias, hay tantos problemas de infraestructura. Pero bueno, entonces, en agosto se le inyectan 1.300 millones. Esto por supuesto que disparó, aunque la brecha apenas fue del 0,54 entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Evidentemente hubo una devaluación del 30% casi, donde el paralelo cerró 2,48 por encima del inicio de mes. Banco Central 2,07. Esto fue terrible porque esto incidió
en el comportamiento de la economía en septiembre. Por eso es que no están muy claras las cifras de septiembre. Esa brecha se mantuvo en el mes de septiembre en 14 céntimos, ¿verdad? Y se mantuvo en octubre en 51 céntimos. Es decir, las brechas se van abriendo, pero no son tan notorias. ¿Qué pasa en este noviembre, en los primeros 10 días de noviembre? Que esa brecha se dispara a 1,47. Es decir, 3 veces más que el mes anterior. Y más que toda la suma de la brecha en este semestre que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, esto es un indicador de que hay expectativas negativas por parte de los agentes económicos que se reflejan en el mercado. En el mercado ocurrió una cosa muy curiosa que hay que explicarlo rápidamente. Hay una cosa que se llama spread o diferenciar de precio cambiario, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Entonces, estos mercados, que son mercados de riesgo, los operadores de los mercados trabajan, aquí no se pueden decir nada porque es un mercado mudo. Hay una conexión de líneas muertas que comunican a los bancos en segundos. Es decir, que un banco le compra a otro, le expresa todo, pero ningún banco revela ni estrategias, ni intereses. Es un secreto desde el punto de vista de los intereses de un comprador y de un vendedor. Pero el precio sí va a indicar tendencias. Si ese spread o diferencial cambiario es muy amplio, es decir, que el banco compra muy barato y vende muy caro, es porque se sale del mercado. Cuando los spreads están más cercanos, pudieran indicar que los bancos quieren comprar más que vender. Entonces, aquí ocurrió una cosa muy curiosa ayer. 2 bancos, el segundo o tercer banco del país y otro más pequeño, sus promedios de compra, de precio de compra, fueron superiores a los promedios del precio de venta. Esto es algo insólito porque toda la vida el precio de compra tiene que ser inferior al precio de venta para garantizar el margen de ganancia. ¿Eso qué puede indicar? Que hay una sequía en el mercado y los bancos desesperadamente están buscando dólares y están en un afán de obtener dólares de los otros bancos, dado que la intervención del Banco Central no se hace con la constancia que debiera. Por ejemplo, en una semana intervino 3 veces en octubre y en otras semanas una sola vez. Ahora en noviembre ha intervenido en una semana 2 veces y en la otra semana una sola vez. Es decir, que evidentemente Banco Central ya no tiene la capacidad para intervenir en ese mercado. Y es un mercado que debe estar creciendo porque hay expectativas de Navidad, porque hay expectativas de mucha gente que se incorpora. Exacto. Y no es un secreto de que hay un proceso de reactivación de la actividad comercial, de recursos que no se sabe, ya lo hemos dicho otras veces acá. Solamente el 20% de los dólares pasan por el sistema bancario venezolano. Hay un 80% de los dólares que no pasan, se ignora su origen. Pero ese 80% está presionando y no encuentra en el sistema bancario local cómo satisfacer la demanda. Y entonces acude a el mercado paralelo. ¿Se sabe la cantidad de dólares que maneja la banca? Sí, bueno, la banca venía manejando en enero 1.290 millones. Eso se ha venido reduciendo. Y ahorita las captaciones bancarias están sobre el 46%. Es decir, que el bolívar se vuelve a movilizar. Claro. Y posiblemente hay más transacciones en bolívares, pero hay una tremenda evasión de impuestos por operaciones que no se registran en dólares. Por ejemplo. Entonces, claro, se hace una operación de taquilla y eso no pasa por la máquina registradora. Hay muchos mecanismos para evadir. Las transacciones y los pagos que se hacen afuera, por supuesto, no están obligados a pagar impuestos territoriales como el de las grandes transacciones financieras. Entonces, hubo un contexto económico que está explicando el comportamiento de ese mercado paralelo. Obviamente que las reservas del Banco Central están en 4.800. Mermadas completamente. Mermadas. Es la tercera parte de las reservas que de hace 7 años. Es decir, y sin posibilidad alguna de que se modifique esa situación. Eso es muy peligroso. Entonces, es muy peligroso porque se está trabajando sin reserva. Dinero que entra se pudiera inyectar o no, pero este es un estado que es muy glotón desde el punto de vista de demanda de estas cosas. Entonces, ¿qué teorías tenemos para explicar lo que está pasando? Bueno, una es que se soltó el moño, el mercado cambiario paralelo. Nuevamente se suelta el moño. Cuando, a lo que acabamos de decir, los diferenciales de brecha eran mucho menores y ahora se profundizan la brecha. Esto puede indicar que ese mercado recupera su autonomía en términos de indicar con su propia conducta la tendencia del mercado. No hasta ahora que ha estado subordinado al Banco Central, porque la oferta que hacía el Banco Central controlaba indirectamente el mercado paralelo. Se hace ineficiente las intervenciones del Banco Central. Tienen eficiencia en un día, pero no lo tienen en 2 días, 3 días, más allá.
hay expectativas negativas macroeconómicas en términos de que la economía decrece, en términos de que la actividad económica no es tal como se ve en las calles, sino que en términos reales decrece. Eso explica la ausencia del sector industrial. Y por supuesto que sí hay un aumento de importaciones en esta etapa. Entonces, los bancos nacionales no tienen suficientes disponibilidades de dólares. La gente no está colocando los dólares en el mercado local, lo hacen quienes están obligados a hacerlo. Y la gente prefiere mantener sus colocaciones en el REC. Si se mantiene el ritmo de intervenciones, es posible que ahora desplacemos las metas o objetivos. Ya el tipo de cambio oficial cerraría ya no en 10, sino que 12, cerraría 13. En 12, 11, 12, si se sigue interviniendo. Si no se interviene, se va a aparejar con el paralelo que debe estar cerrando sobre 15. 12, 13, 12, y hay 13. Quien lo ve más arriba, que pudiese llegar a 15, si la inflación estimada que se espera, no la del Banco Central oficial, la otra, la del Observatorio Venezolano, se coloca en un 200% el cierre de la inflación anual. Entonces, todo esto tiene que ver con que el régimen insiste en el anclaje cambiario, sí. O sea, no va a cambiar esa política. Por lo tanto, no es de esperar un tipo de cambio muy alto, porque el empeño, por sobre todas las cosas, es tratar de sobrevalorar el bolívar. Pero esto es peligroso porque va a significar que un bolívar muy débil, que no tiene respaldo en reserva, que no tiene respaldo en la actividad creativa, innovadora, interna de la economía, sino que se respalda por presencia de capitales que lo que hacen es importar y mantener este tipo de economía que estamos viendo. Si el gobierno insiste en anclar el tipo de cambio, posiblemente será un tipo de cambio, como estamos diciendo, pero artificial. La economía indicará otra cosa, ¿no? Se ha especulado y se ha asomado por allí la probabilidad, creo que no sé si eso lo vamos a dejar para la próxima parte, o seguimos, de un aumento de la gasolina. Entonces yo no sé cómo evalúas tú esa tesis. Eso estuvo anunciado para octubre, fíjate que no se cumplió. Tenemos que ir a máster, ¿no? Orlando, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Perfecto. Es Orlando Zamora que nos acompaña hoy acá dándonos una clase, amigos, para entender que es muy difícil entender toda esta situación con esas perspectivas, además, que nos colocan ya a finales de este año y lo que pueda venir en el primer trimestre del año que viene. Pero vamos a identificar, vamos a un breve intervalo y en momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Vamos a manejar bien, ¿vale? Vamos a manejar bien. ¿Qué nos cuesta? Estamos frente a un volante. Hay que ver la responsabilidad que significa que usted esté frente a un volante. Frente a un volante que también puede ser de moto, de una motocicleta. Hay que ver. Usted deténgase un momento en el día de hoy y evalúe cómo manejan los motorizados en general. Ayer, por cierto, yo estaba delante, tenía un carro azul, creo que era un Toyota, no me acuerdo qué carro era. Sin luz de cruce, giró en algo que está prohibido, sin luz de cruce. Oye, yo le pude chocar. Porque antes la gente sacaba la mano. En los que manejábamos así desde hace años, sacábamos la mano, hacíamos una seña que íbamos a cruzar. No, esta señora iba con su aire acondicionado full fashion y entonces cruzó hacia eso. No es responsable. Esta es la campaña que tiene con nosotros nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Farmacia CVS y más, FarmaCVS, en la web farmacvs.com. Visítelos. Ayer les contaba que tienen una tremenda promoción porque estamos en el mes aniversario, 2 años está cumpliendo en la tienda del CCCT, Pharma CVS y más. Todo lo demás, recuerden que estamos en Chacaíto y en el CCCT, y allí nació hace 2 años un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida, porque usted consigue no solamente medicamentos, vitaminas, perfumes, maquillaje, cosméticos, óptica, papelería, productos de limpieza, todo, lo tienen todo. Pharma, CVS y más, todo lo demás. Mire, le voy a adelantar algo. Si usted compra mañana
el sábado o el domingo un pan de jamón en la pastelería del Corso. Un pan de jamón de 1 kilo, ¿ok? De un pan gordo, generoso, lleno de jamón, pero con pasitas y con aceituna. Puede ser de hojaldre o puede ser tradicional. Se va a llevar de regalo 6 dulcitos. 6, bueno, los viñé o los viñé, que se llaman viñé o miñón. Que usted los pide. Mire, yo quiero este de ópera, yo quiero este de 1000 hojas, yo quiero este de mini profiterol, yo quiero esta trufa. ¿Usted ha probado la trufa? ¡Wow! Bueno, una tremenda promoción. Fin de semana. Ahí tiene el señor pan de jamón de la pastelería del Corso. 945-8497. Uy, del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Qué bueno que coloquen en la mesa de trabajo para que Orlando Zamora lo analice el aumento de la gasolina, pero además Erika tiene varias reflexiones allí. Voy a colar una que me llega por WhatsApp. Siempre se dijo que este era un proyecto político sin viabilidad económica, pero ha sido lo contrario. Ellos han demostrado que sí y siguen en Miraflores. Pregúntale al doctor Zamora cómo se entiende que han creado más de 100 restaurantes en los últimos meses, que los disfruta apenas el 7% de la población y los otros están mendigando un aumento de sueldo para poder comprar y tener el niño Jesús de sus hijos. Ay, qué duro. Aumento de sueldo, que Wow. salario mínimo que se diluyó, señor Zamora, porque ya el salario mínimo, precisamente por esta devaluación del bolívar, un promedio de $12 es lo que estarían ganando los venezolanos. Pero por aquí el señor Francisco Medina le pregunta, ¿qué va a quedar para noviembre y diciembre? Más hiperinflación. Y Luis Pérez comenta, con una deuda externa impagable y quintuplicada irresponsablemente por el chavismo, sin reservas en el Banco Central de Venezuela, con oro saqueado, sin producción petrolera, será casi imposible la reconstrucción del país. Bueno, en primer lugar, que sí ha sido exitoso el modelo económico. Bueno, primero hay que decir que el modelo fracasó. Lo que estamos en presencia es de un regreso a formas de producción, mecanismos de producción capitalista. Es decir, yo creo que el gobierno de Chávez y el comienzo de Maduro fue la última experiencia en mucho tiempo de tratar de aplicar las tradicionales recetas de concentración de poder, de que el gobierno lo dijera todo, de un caudillo. Eso quedó atrás y Venezuela para el mundo va a dejar claro el rotundo fracaso que lo vivimos con un inmenso dolor los venezolanos. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos otro esquema. Tenemos un esquema procapitalista, tenemos un esquema de crear empresas con enchufados. Los funcionarios públicos crean empresas, se convierten en importadores, en vendedores de vehículos. La economía se abre, se respeta un poco más al sector privado, se le dan garantías. El sector privado que acumuló ahorro lo está colocando en la calle, solo en las áreas donde garantiza la recuperación inmediata, sin duda, porque hay una enorme parte de la economía que se mantiene en incertidumbre. Si no, no ocurrieran las cosas que están ocurriendo y que estamos tratando de explicar. Tenemos una economía improvisada, una economía incierta. Con respecto a la hiperinflación, yo veo muy difícil que se repita. Hay alguien por ahí, algún analista dijo que hay riesgo de hiperinflación. No lo creo porque la hiperinflación fue justamente la culminación, el agotamiento del modelo socialista. No dieron para más y comenzaron a sacar dinero. ¿A Sin respaldo. ¿A cuánto llegamos en la hiperinflación? Ajá. Bueno, en un momento 130.000. Sí. En tiempo de hiperinflación, los 4 años, de noviembre del 17 a casi septiembre de 4 años después. ¿En cuánto llegó a montarse la... Bueno, mira, llegó 133.000, la oficial registrada por Banco Central, cuando otros hablaron del 1.000.000% de hiperinflación. La hiperinflación es muy difícil que se repita porque estamos diciendo que el gobierno cambió de esquema, volvió al mercado, entre comillas, porque no cree en el mercado, porque no respeta el mercado.
porque le da prioridad a los negocios públicos, a los de los ciudadanos, al del país. Y con unos socios, Pero al igual que China, exacto, claro, unos socios. al igual que China, al igual que el mismo Vietnam, entendió que el mercado, que tiene más de 6.000 años demostrando la justicia, que la oferta de la ley y demanda existe, que los intereses predominan individuales, que la iniciativa, la creación, por lo tanto habría entonces que entender que hay que respetar eso, hay que respetar la propiedad privada, hay que estimularla, hay que crear condiciones, no asfixiarlas con impuestos. Entonces, estos esquemas de izquierda, totalmente fracasados, la izquierda del mundo es populismo. La izquierda del mundo gana y se tiñe de rojo, entre comillas, el mapa de la América, de puros aspirantes populistas que ofrecen castillos y después viene la cruda realidad, porque no entienden de que tienen que ordenar la economía, que eso no es neoliberalismo, es ordenar, sentido común. Los estados no pueden estar generando recursos como lo que se están generando. Pero se están disfrazando Entonces, y están engañando muy bien al colectivo. Claro, porque se disfrazan de capital. Democrático y de libertades. Se disfrazan de demócratas, de preocupados por la clase obrera, por los pobres, pero su esquema es un esquema vulgar y hasta salvaje, de capitalismo vulgar. En Venezuela es salvaje por la corrupción. Claro. Y en China es salvaje por la poco remuneraciones a la mano. Sí, claro. Entonces, Control. no podemos ser tan negativos porque yo veo difícil que se repita la hiperinflación como las conocimos en esos 4 años. Hay otras condiciones, la dolarización transaccional solamente, porque no hay una dolarización plena, los bancos no están dolarizados, no se quiere que se dolaricen, los bancos siguen asfixiados, los bancos siguen cerrando agencias. Es decir, el crédito ha aumentado, pero no como debiera, porque los bancos no tienen ninguna capacidad, no tienen Porque sigue el recursos encaje ociosos legal. y sus captaciones tampoco son exitosas porque las tasas de interés son bajas. ¿Quién va a estar ahorrando en las condiciones actuales? Entonces, los bancos están en el peor de los mundos. Bajas captaciones, se reducen las captaciones en moneda extranjera, se está rompiendo el esquema de tratar de incentivar la actividad cambiaria a través de radicalizar acá en el sistema bancario local esos ingresos en dólares. Ese esquema se rompió para mí, se mantiene estancado. Entonces, ¿qué va a pasar en noviembre y diciembre? No, este esquema va a seguir engañando, este esquema va a proseguir. La Venezuela ya agarró este rumbo, va a mantenerse así, pero es una Venezuela de dos realidades, pues. Los asalariados, los que dependemos del Bolívar o dependemos de un ingreso público, nos quedamos congelados. Somos los que vamos a financiar con nuestros sacrificios, con nuestros bajos salarios, este esquema de locura súper improvisado. ¿Y quién va a esos restaurantes? Fíjate que va a Meléndez, esos restaurantes y por una cena $100. claro, fíjate que el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, presentó Una cifra. 14.10 el presupuesto para el año 2023. Sí. Nadie se enteró de eso, no se discute, y un presupuesto es lo que te va a dar la orientación de lo que viene. Claro. El presupuesto está obligado a decirte que el tipo de cambio va a ser tal, porque el Banco Central va a trabajar para que ese sea el tipo de cambio. Bien interviniendo, bien dejándolo deslizar, bien comprendiendo las condiciones del mercado, pero se fija una tasa cambiaria meta, igual con la inflación, a la cual se combate desde, por supuesto, con todos los instrumentos que se tengan a la mano. Entre ellos, no generar y editar dinero inorgánico. Ese es el principal instrumento. Entonces, ese presupuesto no se sabe cuánto va a crecer el país. Es más, ese presupuesto no indica cuáles van a ser los ingresos que va a tener Venezuela para el próximo año. Tampoco dice los gastos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Una economía anómala, donde no trabajamos con presupuestos, improvisada. Este año 22 que concluye, el presupuesto fue en el orden de los 13.000 millones de dólares. Nunca nadie se enteró si se ejecutó, cómo se diseñó, cómo se orientó ese presupuesto. Entonces imagínate tú que al país tú le estás diciendo que el propio gobierno, que tiene la responsabilidad de conducir la economía, no tiene metas claras, no tiene un presupuesto serio definido, y que está a su vez jugando con la cifra, promediándola para tratar de debilitar la información de que sí, la inflación se está apuntando, porque la inflación estructural nunca desapareció, nunca hubo la suficiente claridad para combatirla, y estamos viviendo esas consecuencias que se ven en el salario. Y por eso de los somos la ciudadanos que posibilidad reciben del aumento de la gasolina. $12 al mes, Exacto. cuando ya $1,9 de acuerdo a las cifras internacionales ya es miseria. Sí. Nosotros estamos recibiendo, muchos venezolanos, y los profesionales reciben $70, $100 frente a una cesta que va creciendo ya cercana a los 400 millones de dólares. Todo esto desequilibrio lo que refleja es un país que no está claro para dónde va, pues. ¿Cómo se sostiene y cómo se mantiene eso?
Bueno, se mantiene porque el sector privado está haciendo la segunda porque tendría que hacerlo, tiene que hacerlo. Es decir, ellos tienen que sobrevivir, los empresarios tienen que abrir camino y lo único que están pidiendo es que no les privaticen, que los dejen hacer algunas cosas, que no los aficen con impuestos y que les permitan libertad de fijación de precios y que la dolarización lo ha facilitado porque el dólar contiene un tiempo mayor los precios que el bolívar. Entonces, el dólar te marca los precios, se trasladan al bolívar cuando oscila el tipo de cambio, pero tiene más capacidad de mantenerte los precios. Pero frente a un desequilibrio tan grande en la economía nacional, aún midiendo los objetos, los bienes en dólares, tienen que subirlo, porque la demanda es mucho mayor y es un problema de oferta. Es un problema que está ocurriendo en todo el mundo, por casualidad, ¿no? Después de la pandemia, que hay una crisis de oferta en el mundo porque las empresas estuvieron cerradas, porque hay una fuerte competencia entre China y Estados Unidos y la propia Europa, donde todas estas cosas están confluyendo a crear un cuadro internacional difícil. O sea, pero aquellos que tratan de explicar la realidad venezolana a través de los problemas internacionales están falseando la realidad. Nosotros tenemos causas muy claras, que fue ese intento de crear una economía socialista que enloqueció un país. Entonces, ahora... ¿Cómo ves el aumento de la gasolina? Bueno, mira, yo creo que la gasolina debe aumentar porque es lo que le está dando vida a PDVSA. PDVSA está sobreviviendo con un subsidio que no le permite... Tiene muchos problemas con el transporte. Llueve y no llegan los camiones a Barquisimeto, no llegan a Valencia. En Barquisimeto es terrible la gasolina. Entonces, pero con qué bolsillo paga la gente un aumento de gasolina. Bueno, mira, posiblemente suban la gasolina a la otra, la dolarizada, pero también tienen que tocar, porque la otra gasolina no tiene precio, igualito, no tiene precio como en el pasado. Entonces, una empresa seria no puede funcionar así. Tendrá que buscar algún mecanismo de subsidio al transporte, a quien sea, pero tiene que sincerar los precios. Y lo está sincerando en las demás cosas, lo está sincerando en el pasaporte, lo está sincerando en los servicios, en las tarifas, en los registros. Por eso no debe extrañar que lo sincerice también en lo poco que le está dando algún ingreso a PDVSA, porque su capacidad de producción está estancada y más bien tiende a reducir la posibilidad de producción. Los iraníes lo que han hecho es funcionar las refinerías a medias, a media máquina o menos de media máquina, porque los iraníes son expertos en refinería. Pero los iraníes reclaman pago. Y entonces están recibiendo posiblemente el doble en barriles por el barril que ellos entregan. Entonces retienen, y eso es un buen negocio para Irán, pero un mal negocio para Venezuela, cuando lo ideal es recuperar a PDVSA, que vuelva a ser la empresa seria que es, pero no son capaces de ello. En definitiva, el problema no se va a resolver. De la gasolina yo estoy convencido que esta administración no va a resolver el problema de la gasolina. Ni invitando a los gringos. Va a ser este tema de tendría que requerir por lo menos una inversión cuantiosísima de 10.000, 15.000 millones para recuperar la industria petrolera. Inyectar dinero para trabajar con mayor eficiencia. Y ahí pasaría a revisar los precios. Eso tampoco es que es algo fuera de lugar, no. Habría que revisar los precios de la gasolina. Entendiendo de que esto es un país petrolero, que es lo que la gente nunca termina de entender. Porque hemos llegado a esta siendo un país petrolero. ¿Y qué va a pasar con el bolívar? Porque hay gente que paga con dólares un billete de 50 o una compra y no llega a 50, sino 40 y algo. No me devuelva, me das mi vuelto en dólares. No, pero tengo que cobrarle el impuesto. Bueno, yo te lo pago con esta tarjeta de débito o con esta tarjetica de crédito que pase el impuesto, pero me devuelves dólares, por favor, si no, devuelvo la compra. Claro, hay muchas veces gente que quiere retenerlo. Las grandes empresas, en vez de soltar los dólares, los retienen. Estas grandes ferreterías que conocemos, uno ve que nunca tienen dólares. Bueno, pero si ustedes están abiertos. Hay cierto, porque hay escasez de efectivo, no hay dinero en bolívares y es necesario. Es necesario el dinero, porque eso es libertad. Porque te permite libertad, porque tienes dinero y tienes tranquilidad. Impreso físico, me refiero. Claro. Y que tenga poder de compra, que es lo más importante. Nada hace con kilos y kilos de papel en tus bolsillos si no tienes capacidad de compra. Entonces, hay que mantener el bolívar, hay que rescatar el bolívar. Ahora se está haciendo en forma artificial y se ha logrado porque se está pagando las cosas menudas en bolívares, grandes transacciones se pagan en bolívares, pero las enormes transacciones que hacen los grandes empresarios son en moneda extranjera, que evaden el pago de impuestos. Y hay una evasión terrible del impuesto del 3%. Es decir, el gobierno está en el peor de los mundos porque su recaudación fiscal viene cayendo. Menos de 3.000 millones de dólares al año en bolívares se están recibiendo por la vía de
Solamente Wow. el IVA es lo que le salva la cara al gobierno, porque el impuesto sobre la renta con empresas quebradas que no están pagando impuestos, ¿cómo van a pagarla? Claro, por Con eso mermada la inventaron, ganancia, por eso mermada la inventaron lo del utilidad. impuesto a los edificios, esto que quieren Están cobrarle inventando todos los mecanismos. Los condominios, A los no condominios. pagan impuestos, pero deben declararlo. Es decir, Ajá. la ley contempla que Así se todo el hace. mundo lo declare, aunque no genere ganancia. Ok. Un poco para protegerse, todas las leyes son así, el señal siempre ha sido así. Declara, yo sé que tú no tienes que pagar, pero yo quiero que tú me declares. Entonces, los condominios no lo hacen y los multan. Pero ellos están tratando de capturar aquellos condominios que tienen Publicidad en vallas, que sus- tienen publicidad, Claro. aquellos condominios que fachadas. alquilan su fachada, Ujú. porque hasta eso están buscando de donde Están no hay rajuñando. recursos, rajuñando, porque todo se le va mermando, la venta Claro. de chatarra se le va mermando, se le va mermando las cosas que hacen en el arco minero, el ingreso petrolero, lamentablemente no hay perspectiva de recuperar el ingreso de antes, a pesar de los altísimos precios, y que incluso el petróleo venezolano, el mejor de ellos, está a un altísimo precio, pero no van a desaprovechar esa oportunidad porque no están produciendo. Cónchale, qué bueno siempre es conversar sí. contigo todos estos temas. Un ¿vale? placer, muchas gracias, siempre estaremos por aquí. Claro que sí. Gracias. Conversando. Bienvenido siempre, Orlando Zamora. Gracias a ustedes siempre. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Pastelería del Torso. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, tu concesionario Honda en los Palos Grandes. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación.